Es la predicación del domingo 22 de octubre de 2023 de la Iglesia Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el pasaje de referencia es segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5 y capítulo 6, versículos 1 al 5. O si lo preferís, podéis leer los dos capítulos completos, incluso el capítulo 7. En nuestra cultura moderna hemos separado la política y la religión. Cada una son dos esferas sociales diferentes y separadas. Así que para nosotros es normal, como occidentales, entender que la religión no tenga nada que ver con la política y viceversa, ya que lo religioso es una esfera aparte que se reduce a una experiencia personal con Dios. Esta es una perspectiva secularizada que nos dificulta para comprender la narrativa de salvación del texto bíblico. Cuando desde esta óptica leemos capítulos como los de esta mañana, segundo libro de Samuel, capítulos 5 y 6, y si queréis 7 también, solo acertamos a ver el inicio del Estado de Israel como un reino unificado después del caótico periodo de los jueces. En segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, se unge a David como rey. En el capítulo 6, después de haber conquistado Jerusalén, David lleva el arca a Jerusalén. Y capítulo 7, versículo 16, el rey David recibe la promesa de la permanencia de su casa y de su reino. En todo ello, leído desde esta perspectiva, Israel no parece distinguirse de ningún otro reino de la época, unificado por medio de la conquista y de la guerra, por un líder excepcional como fue el rey David, que refuerza su posición como centro del reino por medio del Arca de la Alianza y que legitima su dinastía por medio de promesas religiosas. Desde una lectura secularizada, parece que no podemos ir más allá de esto. Incluso no es infrecuente leer algo como esto en los comentarios especializados de exégesis bíblica. Es que en esta lectura moderna y secular, lo político siempre está en primer plano y lo religioso en un segundo plano como mera legitimación de lo político. Por cierto, ahora que estamos viviendo la crudeza del conflicto entre Israel y Hamás, pues este conflicto se lee desde los medios y los analistas occidentales precisamente desde esta perspectiva. Lo religioso solo es legitimación de lo político histórico. Y desde ese reduccionismo se cometen graves errores de interpretación de lo que ocurre. Pero entrar ahí sería harina de otro costal. Quizás el creyente de a pie pueda protestar y preguntarse si esto es todo lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo entendemos textos como estos? Textos que no son esporádicos ni extraordinarios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino que gran parte de la extensión del Nuevo Testamento tiene que ver con esta, diríamos, lectura histórica política. ¿Cómo entendemos todo lo que tenemos aquí? Como que alguien lee su Biblia un lunes por la mañana y lee pasajes como estos, el libro de los jueces, como los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y qué sentido tiene ahí, qué significado portan estos textos. Como digo, quizás alguien pueda protestar si esto es todo lo que hay, es decir, la emergencia de un reino más en el mundo antiguo, siendo esta su verdad histórico-política, y que lo importante desde el punto de vista religioso, o si queremos espiritual, pues sean las experiencias de David que David tuvo de Dios, o que experimentó, como David experimentó a Dios, y que esas experiencias sean lo valioso, lo importante y ya está, y lo demás
pues tiene que ver pues eso, con la emergencia y la consolidación de un reino, un pequeño reino, que después va a estar a merced de las grandes potencias internacionales del mundo antiguo y que, bueno, pues ese reducto de la experiencia de David de David, de Salomón, de Moisés, de los profetas, de cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia, sea lo espiritualmente o lo religiosamente significativo. Lo que quiero poner de manifiesto es que de esta manera, desde esta perspectiva, no comprenderemos lo que el texto bíblico quiere transmitirnos dentro de sus propias categorías culturales originales. Que desde estas categorías, desde esta perspectiva, perdón, probablemente vamos a malinterpretar el texto. Hay otras lecturas que son más frecuentes en el mundo evangélico, que pueden ser pues lecturas desde el punto de vista moral, pues lo que importa es el contenido moral que esas historias nos enseñan acerca de los distintos personajes, o una espiritualización de todas estas guerras y conflictos, y por lo tanto pues al final un lenguaje ético, moral o piadoso el que podamos extraer de estas historias. Todas estas son lecturas al final modernas que están separando lo político de lo religioso, por no entrar en lo económico, que hoy hablaremos de ese tema, y en el que lo religioso siempre, lo espiritual siempre es una esfera privada, reducida de nuestra vida, pero que el resto de áreas no tiene nada que ver o no tiene nada que decir. Eso es en mi juicio, una mala interpretación de la escritura y una deformación de su sentido. Porque para empezar, lo importante es situar nuestros textos dentro de la estructura y el hilo narrativo de toda la escritura, como siempre solemos hacer desde nuestra predicación. Lo esencial es darnos cuenta de que el texto bíblico no habla solo ni de la emergencia de Israel como reino, ni de los logros del rey David, ni de la unificación del Estado de Israel. Y todo eso está ahí en el texto, pero no habla solo de eso, sino los textos, a partir de todos estos elementos, lo que nos están hablando es principalmente de Dios. Porque el protagonista principal de la narrativa de la Biblia es siempre Dios. Todos los demás son personajes secundarios. Y todos esos elementos están ahí, pero todos esos elementos están al servicio literario y teológico para hablarnos de Dios. En ese sentido, cabe preguntarnos que David llegue a ser rey, que traslade el arca hasta Jerusalén, que recibe una promesa para su dinastía de mano del profeta Natán. Cabe preguntarnos, como digo, cómo todo esto nos habla acerca de Dios. Pero para poder comprenderlo, en primer lugar debemos borrar las fronteras entre lo político y lo religioso que el mundo moderno ha construido. Dios se convierte en rey de Israel por medio del pacto con su pueblo. Ya lo vimos en las semanas anteriores. Dios, como rey, provee un orden sabio y justo para su pueblo, y por medio de él, de su pueblo, extender esa justicia y esa sabiduría a todas las naciones. En todo ello, Dios está actuando como el prototipo de soberano del mundo antiguo. Siempre tenemos que entender que la Biblia nos habla en sus propias categorías culturales, y eso no desmerece en absoluto que sea la palabra de Dios ni que sea revelación de Dios. Significa que Dios se da a conocer al ser humano, pero el ser humano siempre está condicionado por sus propias categorías sociales y culturales, y por tanto va a recibir y construir socialmente esa revelación por medio de las categorías culturales que le corresponden.
Pero eso no desmerece, como digo, que la Biblia sea la palabra de Dios y que nos esté revelando quién es Dios y cuál es su propósito para su creación, para todos nosotros. Dicho lo anterior, que Dios se convierte en rey por medio del pacto con su pueblo para traer un orden creciente a su creación. No obstante, el desorden emerge de manera que el poder del pecado y el poder de la muerte reinan en la creación o distorsionan ese orden creado por Dios en la creación buena de Dios. La cuestión desde entonces es que solo el reinado de Dios puede acabar con el reino del pecado y con el reino de la muerte. De esta manera, el reinado de Dios es la solución y una creación transformada es su objetivo final. O dicho de otra manera, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos, por ejemplo, los conflictos que tenemos ahora, tenemos en la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, o Rusia y el bloque occidental, y tenemos ahora el conflicto entre Hamas y Israel, y las derivadas geopolíticas que nos encontramos, y tantos otros conflictos que encontramos en el mundo que ni tan siquiera están visibilizados en los medios de comunicación que nosotros recibimos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con todo esto? ¿Siempre va a ser así? ¿Qué pasa en nuestra propia vida? ¿Estamos condenados a morirnos un día y se acabó? Algunas personas me hablan, me dicen, bueno, Sergio, es que tenemos que aceptar que nosotros somos eh, como el resto de seres, somos un animal más en la naturaleza, igual que los restos de animales se mueren, nosotros un día nos moriremos y acabó. Y así podemos hablar de la enfermedad, podemos hablar de tantos y tantos problemas que puede haber en nuestra sociedad, y por no hacer una enumeración, ¿no? Y claro, eso no es la vida solo, exclusivamente. También hay muchas cosas buenas y maravillosas en la vida, aunque lo miramos desde un punto de vista exclusivamente secular y que no tengamos a Dios en cuenta. Efectivamente, en la vida hay muchas cosas buenas y muchas cosas positivas, pero en definitiva estas otras cosas nos pesan tanto y algún día pueden alcanzarnos o nos alcanzan, de hecho, que llega siempre la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos frente a estas grandes cuestiones de la vida, ¿no? Pues lo que nos dice la Escritura es que Dios no es un Dios indiferente, abstracto, lejano de nosotros, sino que es un Dios que ha puesto en marcha un gran plan de salvación, por decirlo de esta forma, una gran narrativa de salvación por la que Dios está ordenando el mundo y por la que por medio de su reinado, de su reino, un día este mundo, esta creación de Dios será ordenada definitivamente. El mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el pecado, todo quedará resuelto. Y la manera que tiene la Biblia de hablarnos de eso es por medio del reino de Dios, del reinado de Dios. Y su objetivo es una nueva creación, una creación transformada. Esta es la manera que nos habla la Biblia. Lo que ocurre es que lo hace dentro de sus propias categorías culturales, que nosotros tenemos que aprender a entender y para poder comprenderlo bien y de esa forma apropiarnos de ese significado y participar de esa narrativa de Dios. En el Éxodo, Dios se ha convertido en rey de Israel, creando un orden sabio y justo en medio del pecado y de la muerte. Por medio del pacto, de su presencia en el tabernáculo y de la instrucción de la Torá, como hemos estado viendo todas estas semanas, Dios se da a conocer y quiere ser de bendición
a todas las naciones. Todos estos son los mismos elementos que vamos a encontrar en la narrativa sobre el rey David. Y son los mismos elementos que tenemos que tener en nuestra mente cuando estamos leyendo estos textos, porque de esa forma adquieren su pleno significado y nos alejamos de cualquier reduccionismo político histórico que las lecturas seculares nos proponen. Ahora bien, surgen unas preguntas dentro de esta narrativa. Sabéis que yo siempre conforme vamos leyendo, vamos planteando preguntas a partir del propio texto que nos permiten ir comprendiendo el texto. Si Dios es ya el rey de Israel, porque ha sido constituido rey a partir del pacto con Israel, entonces si Dios es ya el rey de Israel, ¿qué necesidad tiene Israel de un rey? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué hay reyes en Israel si Dios ya es rey de Israel? Y si Dios es ya el rey de Israel y hay reyes en Israel, ¿qué función cumplirían estos reyes? ¿No? Y definitivamente, ¿cómo Dios va a cumplir sus promesas por medio del rey de Israel? Pues estas son las preguntas que subyacen al texto. El texto de Samuel o el texto de los reyes, del libro de los reyes, se están de fondo planteando siempre estas preguntas. Incluso en el libro de los jueces ya van apareciendo estas preguntas. Y estas preguntas son muy importantes para comprender si Dios se ha revelado por medio del pacto a su pueblo y que lo constituye como rey. Es importante estas preguntas. Si Dios se ha convertido en rey de Israel por medio del éxodo y del pacto, Israel debe lealtad a Dios cumpliendo el pacto, pero entonces si Israel tiene otro rey que no es Dios, eso constituye una infidelidad a dicho pacto. Y ese es el primer problema que surge, o el principal problema que surge cuando Israel decide tener un rey. Es un problema que ya surge en el tiempo de los jueces. En el libro de los jueces ya empieza a reflexionar sobre este problema. Porque los israelitas intentan hacer de Gedeón, ¿recordáis? Este gran juez, caudillo del Israel antiguo, pues ya hay un intento de hacer de Gedeón el rey de Israel. Las tribus quieren hacer a Gedeón como su rey. Pero él les responde, lo encontramos en el libro de los jueces, capítulo 8, versículo 23. No seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. El Señor será vuestro Señor. Es decir, la negativa de Gedeón a ser coronado rey tiene que ver con esa conciencia de que solo Dios es rey de Israel. Tras la muerte de Gedeón, los israelitas, dice el texto bíblico en el capítulo 8 de Jueces, versículo 33, se olvidan del pacto con Dios y hacen un pacto con el dios Baal, dios cananeo, Baal, e hicieron rey a Abimelech, legitimado o asociado por el pacto de Baal, se llama Baal Berit en hebreo, es la transliteración de la palabra pacto. Por lo tanto, el rey de Abimelech está asociado al pacto con Baal y al templo de Baal. Capítulo 9, versículo 4 del libro de los jueces. A mí me terminó muy mal, podéis leer la historia, pero lo que el texto nos quiere poner de manifiesto es que el reinado de Abimelech fue una muestra de infidelidad al pacto con Dios. O sea, que constituir a Abimelech como rey supone esa infidelidad al pacto con Dios, porque además está prestando su fidelidad a otro Dios. Con todo ello, no es extraño que cuando se vuelva a plantear en el tiempo de Samuel
la posibilidad de que tener un nuevo rey, los israelitas piden a Samuel un nuevo rey, claro, Samuel se descompone, lo diríamos popularmente, y así que ora a Dios. Le dicen a Samuel las diferentes tribus de Israel: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando dijeron que quería tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. La respuesta de Dios fue la siguiente: pero el Señor dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren, fijaos aquí, que yo, Dios, reine sobre ellos. O sea que la elección de un rey es planteada como por el texto bíblico como una infidelidad al pacto con Dios y una negativa de que Dios mismo sea el rey de Israel. La palabra de Dios que recibe Samuel advertirá de las graves consecuencias de esta decisión de Israel, ya que el gobierno de los reyes de Israel traerán grandes problemas y grandes calamidades sobre Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 9 al 18, ahí podéis leer precisamente todas esas advertencias. Así que Dios, en su misericordia, accede a la petición del pueblo, versículo 22 del capítulo 8 del primer libro de Samuel, y le da por medio de Samuel un rey, que va a ser el rey Saúl. Y lo puedes leer en los capítulos 9 y 10 del primer libro de Samuel. Entonces, si un rey en Israel supone una infidelidad al pacto con Dios, ¿cuál va a ser la función que el rey vaya a cumplir a partir de que Dios acceda a que Israel tenga uno, ¿no? Es decir, si supone esa infidelidad al pacto, entonces, bueno, ¿qué papel cumple el rey en Israel? Y la respuesta la tenemos en el rey que fue David y que va a convertirse, en cierto modo, en un modelo. El rey debía no solo estar designado por Dios mismo, como va a hacer Dios con David, y por tanto no ser solamente elegido únicamente por medio de una dinastía con una designación hereditaria, no solamente que los hijos heredan de los padres y entonces se establece una monarquía hereditaria, sino que tiene que haber una elección expresa, una designación expresa por parte de Dios, sino que además el rey tiene que convertirse en garante del cumplimiento del pacto para todo Israel. Por lo tanto, los reyes van a cumplir con esa función. A partir de que Israel va a tener un rey, el rey tiene que ser el garante del cumplimiento del pacto para todo Israel. Y eso es lo que encontramos encarnado en la figura del rey David. Y concretamente, si leemos los versículos 1 y 2 de este capítulo 5, que nos toca, del segundo libro de Samuel, que es lo que nos toca leer hoy, pues leemos lo siguiente: todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y a decirle: nosotros somos de tu misma sangre. Y antes, aunque Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías a Israel. Además, el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Vemos que David fue ungido como rey en reconocimiento del llamamiento recibido por Dios. Recibido de Dios, mejor dicho. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, es lo que encontramos ahí. El rey David se convertirá en modelo para sucesivos reyes de Israel. Ese rey, dice el texto, conforme
al corazón de Dios, cuyo reino permanecerá y de quien Dios mismo será Padre y él su Hijo. Así que a partir de entonces, la relación de Dios con los reyes de Israel va a ser de una relación de padre a hijo. Por eso en muchos salmos encontramos esas invocaciones al Hijo de Dios o al Rey como Hijo de Dios, o en otros momentos, en otros lugares. Cuando dice el Salmo, tú eres mi hijo, es porque está estableciendo una relación filial, paterno-filial, de Dios con los reyes de Israel. En cierto modo, es como la condición de rey de Dios respecto a Israel pasa de manera derivada, se deriva en el rey de Israel. Y por eso el rey se convierte en garante del pacto con Dios para todo Israel. Así que los reyes de Israel van a ser considerados hijos de Dios en esta relación paterno-filial con Dios. Sí, y lo leemos esto mismo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, que dice, cuando tu vida, se dice a David, llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo, Dios, levantaré después de ti a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Y será él quien construya una casa en mi honor, el templo, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Esto es para ilustrar lo que ya hemos dicho anteriormente. Además de todo esto, el rey David trae el arca a Jerusalén. Pero ¿por qué eso es importante? Lo leemos en el capítulo 6, versículos 1 y 2, que es el otro pasaje que nos toca de leer. Dice, una vez más, David reunió los 30.000 soldados escogidos de Israel y con todos estos soldados y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la cual se invoca su nombre, para traerlo a Jerusalén. Pues dice que el texto trasladar de allí el arca de Dios sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. ¿Qué significa todo esto? En las semanas anteriores hemos hablado del significado de la presencia de Dios entre su pueblo. Y precisamente el arca de la alianza simboliza esta presencia de Dios entre su pueblo. Pero ¿por qué se dice en el texto sobre la cual, el arca, haciendo referencia al arca, sobre la cual es invocado el nombre de Dios que tiene su trono entre sus querubines? ¿Por qué se dice esto? Nos parece esto muy extraño. ¿A qué se está refiriendo el texto? Se está aludiendo así al propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Era la tapa de oro que cubría el arca y que tenía dos querubines, uno frente al otro. Puedes leer en Éxodo 25, versículos 17 al 21. Lo más significativo es lo que ocurre sobre el propiciatorio. Por eso dice, sobre la cual, encima del arca, es invocado el nombre de Dios, que tiene su trono entre sus querubines. ¿Por qué se dice eso? Pues lo leemos en Éxodo 25, versículo 22. Yo me reuniré allí contigo, la presencia de Dios, en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto, encima del propiciatorio. Desde la parte superior del propiciatorio, desde encima del propiciatorio, te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Es decir, en el propiciatorio, esa tapa que cubre el arca, acontece la presencia de Dios entre su pueblo. Y por eso el propio arca es como si fuera el trono sobre el que se sienta Dios.
Es decir, que si el templo alberga la presencia de Dios entre su pueblo, como la casa de Dios, ese templo, en su interior, en el lugar santísimo, que es el lugar más interior del templo, se encuentra el arca y sobre ella, sobre la tapa del propiciatorio, aparece la presencia de Dios. Como si fuera un juego de muñecas rusas, en distintas capas, se nos va desvelando la presencia de Dios. Templo, lugar santísimo, arca y propiciatorio. No obstante, dicho todo esto, ya tenemos los elementos, ¿no? El rey de Israel como garante de la presencia, el garante del pacto con Dios, de Dios con su pueblo, el rey de Israel como representante delegado de Dios, ante la realeza de Dios, en su condición de hijo de Dios, en esa relación paterno-filial de Dios con su rey, y el arca en el templo como el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Pero que el rey de Israel, sea David o cualquier otro, sea hijo de Dios, o sea llamado por Dios, no legitima todo lo que hiciera el rey. De hecho, la Biblia nunca legitima todo lo que hizo el rey David, ni ninguno otro, ni tampoco ninguno otro de los reyes de Israel. De hecho, es todo lo contrario. La crítica contra las monarquías en Israel, que encontramos en los libros de los reyes, es implacable. La palabra de Dios transmitida por medio de los profetas nunca es mera legitimación del poder político, sino su crítica sin paliativos. Y aquí es interesante porque los profetas están siempre en la corte del rey, o sea, tienen acceso a la corte del rey, y sus críticas son muy importantes. Por lo tanto, la designación de los reyes de Israel como el ungido de Dios, como el representante del Hijo de Dios para su pueblo, nunca es legitimación de ese poder, sino es una crítica profunda de ese poder. Así que cuando los reyes de Israel fracasen una y otra vez en ser garantes del pacto con Dios y su fidelidad a Él, y eso es lo que va a ir ocurriendo con cada uno de los, prácticamente de todos los reyes, van a ir surgiendo las promesas de Dios hechas a la casa de Israel, a la casa de David, sobre un rey futuro. Ese rey futuro es el ungido de Dios, porque todos los reyes son ungidos por Dios, el ungido de Dios, es decir, el Mesías, o en la palabra griega, Cristo, que va a traer el auténtico reinado de Dios. Si no entendemos toda esta narrativa y el elemento que va a que corresponde en cada momento de ese puzzle, cuando pensemos en que Jesús es el Cristo, no vamos a entender lo que se está diciendo ahí. No vamos a entender que ese es un título que hace referencia a la condición de rey. Podremos entenderlo de otras formas, como muchas veces se ha entendido a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, que no necesariamente son erróneos, pero que no tienen el significado fundamental. Por eso es importante entender todo esto. Así que, porque los reyes en Israel van a estar fracasando una y otra vez en ser garantes del pacto y la fidelidad de su pueblo, de Israel a Dios, van a ir emergiendo esas promesas de Dios, diciendo, no, pues va a venir un rey, un ungido de Dios que va a traer auténticamente el reino de Dios. Por eso, cuando Isaías nos habla del Evangelio, lo resume como tu Dios
reina. El mensaje del Evangelio es que Dios mismo reina sobre Israel y sobre todo su creación. Como tenemos en Isaías, capítulo 40, capítulo 52, versículo 7. O cuando Jesús mismo anuncia el Evangelio, lo que dice es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios se ha acercado. Como lo tenemos, por ejemplo, en Marcos 1:14 o en el resto de los Evangelios. Por lo tanto, el núcleo del Evangelio es el reinado de Dios. Y si no entendemos toda la narrativa de la Biblia, pues esto carece de sentido. O cuando como iglesias cristianas confesamos en el credo a Jesucristo, creemos en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, ¿qué estamos confesando? Estamos confesando que creemos que Dios se ha convertido en el Rey del mundo por medio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, el Rey designado por Dios para ordenar el mundo. Los reyes de Israel habían fracasado. Israel es llevado al exilio, Israel vuelve del exilio, pero sigue sometido sobre grandes potencias extranjeras. Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey prometido por Dios para poner orden en su creación. Esto es lo que significa todo lo que la Biblia nos está contando. Y por eso es muy importante tenerlo claro. Antes hemos dicho que en el arca, sobre el propiciatorio, acontece la presencia de Dios entre su pueblo, pero además ocurre algo más, porque los sacrificios de expiación que hacía el sacerdote en favor de los pecados de Israel una vez al año, rociaba algunas gotas de sangre del animal sacrificado sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lo podéis leer en Levíticos capítulo 16, versículo 15. Así la ofrenda que hacía el sacerdote en expiación de los pecados del pueblo de Israel quitaba el obstáculo para asegurar la presencia de Dios entre su pueblo. Los pecados de Israel suponían un obstáculo para esa presencia de Dios entre su pueblo, y hay que expiar ese pecado, esos pecados, y se hacía de esta forma, en el propio propiciatorio. Por lo tanto, es una manera de representar que el pecado tiene que ser quitado para que la presencia de Dios esté entre su pueblo. Pues por eso Jesús, nos dice el apóstol Pablo, es instrumento de propiciación. Porque Jesús no es solo la presencia de Dios en el mundo, eso ya lo hemos hablado mucho cuando hablamos de los evangelios y lo volveremos a ver, sino además es el medio por el que el pecado es vencido o quitado del mundo. ¿Vale? De esto estuvimos hablando cuando hablamos de la carta a los romanos, pero es importante traerlo aquí también para que veamos todo el cuadro completo. Por lo tanto, Jesús es el Rey, es el ungido de Dios que está ordenando el mundo, y cómo está ordenando el mundo, cómo está trayendo la justicia de Dios al mundo, porque Jesús mismo, en el sacrificio en la cruz, se convierte en victoria, en vencer, en quitar el pecado del mundo. Está venciendo el poder del pecado, igual que en la resurrección está venciendo el poder de la muerte. Por tanto, ese reino del pecado y la muerte son vencidos, y lo que Jesús trae, por tanto, es el reinado de Dios, ese reinado de Dios que está pendiente de consumación. En muchas teologías, reino y cruz están enfrentados.
o en muchas iglesias, reino y cruz están enfrentados. Hay quienes enfatizan el reino y se olvidan de la cruz. Y hay quienes enfatizan la cruz y se olvidan del reino. Las iglesias evangélicas esto es muy frecuente. Nos enfocamos en la cruz y nos olvidamos del reino. Pero en la narrativa bíblica, uno y otro van juntos. Reino y cruz están juntos, no están separados. No hay un reino sin cruz, pero tampoco hay una cruz sin reino. El reinado de Dios comienza por medio de la cruz y de la resurrección. Y aún esperamos su consumación. Y eso es algo que no debemos olvidar. Por último, hemos visto que cuando el ser humano reina, el resultado es el que vemos diariamente en nuestro mundo, actualmente. El resultado de lo que ocurre en el mundo es el reinado del ser humano, pero también el reinado del poder del pecado y el reinado del poder de la muerte. Así, ¿cuál es la esperanza? Pues lo que Jesús nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino. Y esta tiene que ser nuestra oración cada día. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener angustia, no tenemos que pensar en que todo va a ir a peor. No tenemos que temer por nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es orar y decir, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Esta es la oración. Esta es la oración que debemos hacer en medio de este mundo convulso, porque esa es nuestra esperanza, que Dios un día definitivamente reine sobre el mundo, ordene su mundo, haga justicia en su mundo y tengamos una realidad nueva y transformada. Que así sea. Amén.